A continuación vamos a hacer un ejemplo de cómo, a partir de un conjunto de datos, que en este caso serán las palabras de un texto, podemos obtener una muestra estadística. Lo que vamos a hacer ahora es, solamente para ejemplificar, partir de un pequeño texto de 106 palabras, que es un fragmento del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Lo que nos interesa es saber cuál es la vocal que más se repite en el texto. Entonces, para eso vamos a trabajar con las muestras. El ejercicio que tú vas a realizar es con 3000 palabras, y numerar 3000 palabras no es tan simple. Entonces vamos a utilizar tanto Word como Excel para ayudarnos a numerarlas de una forma más sencilla. Entonces lo primero es que el texto lo escribimos en Word o lo pegamos en Word, lo seleccionamos y en herramientas seleccionamos la opción contar palabras. Cuando seleccionamos esa opción, entonces aparece un cuadro en el que nos da todos los datos y en particular nos dice que hay 106 palabras, como había mencionado desde un inicio. Entonces, si queremos saber qué cantidad de palabras hay en un texto, pues lo primero es usar Word para contar cuántas palabras hay. Lo siguiente es separar las palabras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en el menú editar elegimos la opción reemplazar y después con el mouse seleccionamos un espacio libre entre dos palabras. Ahí se va a ver nada más una rayita cuando lo seleccionemos. Es importante seleccionar entre dos palabras que no haya signos de puntuación y que solo esté seleccionado el espacio en blanco. Y al mismo tiempo oprimimos las teclas Control y C. Y luego con el mouse seleccionamos el espacio en el cuadro que se abrió en el que dice buscar y al mismo tiempo se oprimen las teclas Control V. Eso quiere decir que estamos pegando el espacio en blanco y le vamos a decir a Word que busque todos los espacios en blanco. Y después, en el cuadro de diálogo que nos apareció, vamos a escribir el signo de punto y coma y seleccionamos el botón de reemplazar todos. Aquí se puede ver cómo en el menú edición seleccionamos reemplazar, aparece el cuadro de diálogo. En el primer renglón vamos a seleccionar buscar y ahí vamos a pegar lo que es el espacio en blanco, que casi, o sea, no se va a ver porque justo lo que estamos pegando es un espacio en blanco, y en reemplazar vamos a escribir el signo punto y coma. El texto que queda se va a ver de esta manera. Va a haber justamente un punto y coma en donde antes había espacios. Esto es para poder separar las palabras ya como una tabla, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para esto se selecciona el texto con el mouse, después se elige la opción tabla y se selecciona la opción convertir. Y dentro de esa opción se elige convertir texto a tabla. Cuando hacemos esto aparece un cuadro en el que dice primero número de columnas, en ese caso hay que escribir 1, y también hay que seleccionar autoajustar al contenido y en donde dice tabulador seleccionar puntos y comas, y ya que tenemos todo esto seleccionado se elige aceptar. Aquí se puede ver cómo en el menú tabla elegimos convertir y luego convertir texto a tabla. El cuadro que aparece cuando elegimos estas opciones, entonces es primero en número de columnas escribimos 1, seleccionamos en autoajuste ajustar al contenido y en separar texto en elegimos puntos y comas y después elegimos la opción aceptar. Cuando hacemos esto, entonces se convierte ya en una tabla en la cual en cada renglón hay exactamente una palabra, y ahora sí va a ser mucho más fácil de manejar en todos los sentidos, como veremos a continuación. Lo siguiente ahora es eliminar filas en blanco que puedan haber quedado a la hora de hacer este proceso. Pueden quedar filas en blanco cuando
entre dos palabras había más de un espacio en blanco. Entonces, si hubiera 2 o 3 espacios en blanco, por cada espacio en blanco se genera una fila diferente. Entonces, para eliminarlas es muy sencillo. Lo que se hace es que se coloca el mouse en la fila en blanco y después en el menú se elige la opción tabla y ahí se elige eliminar y en eliminar se selecciona la opción filas. Aquí se puede ver cuál es el proceso que hay que seguir para eliminar las filas en blanco. Entonces en el menú tabla se elige eliminar y en eliminar se elige la opción filas. Pero es importante que el mouse esté colocado en la fila que se quiere eliminar. Si el mouse está colocado en otra fila, se elimina la fila en donde está. Entonces es muy importante que se encuentre exactamente en la fila que queremos eliminar. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar los datos a Excel. Los vamos a pasar a Excel por una razón, porque es mucho más fácil contar y trabajar lo que necesitamos en Excel, como van a ver en este momento. Entonces lo que tienen que hacer es seleccionar cualquier casilla de la tabla, en la opción tabla del menú seleccionar la palabra seleccionar y después eligen tabla y ahí al mismo tiempo oprimen las teclas control C, esto es para copiar la tabla. Aquí se ve como en el menú tabla está la opción seleccionar y en la opción seleccionar está la opción tabla y así se selecciona todo. Se abre un archivo en blanco de Excel y se selecciona la celda en donde se quiere iniciar la copia de la tabla. Entonces ahí elegimos dentro de Excel la opción edición del menú y después la opción pegar y los datos completitos de la tabla que teníamos en Word con esta manera se pasan a Excel. Aquí se puede ver dentro de Excel se elige la opción edición y se elige pegar, pero es importante que el mouse esté colocado en la celda donde va a iniciar el pegado de la tabla. Algo que es muy importante aquí es que podemos numerar los datos. Entonces en Excel justamente vamos a numerar las palabras que ya tenemos en la tabla. Entonces en la columna de al lado, ya sea a la izquierda o la derecha, escribimos justamente donde está la primera palabra el número 1, al lado de la segunda palabra el número 2, nada más estos dos números y lo demás ahorita lo vamos a hacer con Excel de manera inmediata. Ya que se escribieron los dos números, se selecciona con el mouse al mismo tiempo las teclas 1 y 2, se suelta el mouse y se busca el cuadrito inferior derecho cuando se pone como una crucecita delgada abajo y ya que esté de esta manera se oprime de nuevo el mouse y se jala hasta donde terminan las palabras. Con esto se van a numerar todas las palabras que tengamos. En este caso nada más son las 106, pero si ustedes tienen miles de palabras, con esto pueden numerar de manera automática. Aquí se puede ver cómo nada más se escribieron los números 1, 2, se seleccionan con el mouse se suelta y después se coloca en la parte inferior derecha de la selección. Cuando se pone una cruz delgada, como se aprecia donde está marcando la flecha, entonces ya que está ahí, se toma el mouse desde ese punto y se jala hacia abajo para generar todos los otros números consecutivos y con eso estaríamos haciendo la numeración de las palabras. Hasta aquí lo único que hemos hecho es automatizar el proceso de contar palabras y ponerlas en una tabla para visualizarlas de forma más sencilla. Sin embargo, no hemos empezado realmente el proceso estadístico, entonces en este momento sí vamos a iniciar ya con el proceso estadístico. Entonces la primera cuestión que es importante es que vamos a utilizar una fórmula para calcular cuál es el tamaño de muestra que necesitamos con el número de palabras que tenemos para que nuestras observaciones que tengamos de la muestra sean válidas para inferir lo que pasa en toda la población. Lo más importante cuando se toma una muestra estadística es que lo que se está haciendo es que en lugar de trabajar con el total de datos, que puede ser
excesivo, estamos reduciendo con cuántos datos vamos a trabajar y a partir del número de datos que tenemos y solo con la información de esos datos vamos a poder inferir qué es lo que pasa para toda la población. Entonces, el calcular una muestra estadística, esa es su función, evitarnos el trabajo de tener que hacer todo para todos los datos y trabajar nada más con una muestra. En este caso, lo primero que vamos a necesitar es algo que es el valor de Z. Existen varias distribuciones de probabilidad que ya son conocidas. Las probabilidades usualmente se manejan con valores entre 0 y 1. Entonces, esta distribución de probabilidad, que es la distribución normal, es la más utilizada y sirve para identificar aproximadamente qué porcentaje de datos se encuentran distribuidos de qué manera. Cuando los datos están distribuidos de manera normal, entonces se utiliza esta curva para hacer el cálculo aproximado de cómo están distribuidos. En esta curva, toda el área representa el 100% o la probabilidad 1. Y entonces, por ejemplo, si queremos tener un error de 5%, que sería en 0.05 en probabilidad, vamos a dividir ese error en dos partes, porque es como si una parte del área la calculáramos del lado izquierdo y otra del lado derecho. Entonces, escribimos en este caso 0.025 en la parte roja y el valor asociado es 1.96, y ese valor 1.96 es el valor correspondiente al valor de Z. Eso quiere decir que el área que se encuentra a la izquierda de menos 1.96 en el eje horizontal es 0.025, que es la roja que está marcada entre la curva y el eje horizontal. Y por otro lado, como es completamente simétrica, justamente después de 1.96 hacia la derecha vamos a tener también un área que mide 0.025 y al sumar ambas lo que se obtiene es 0.05. Entonces, como tomar una muestra va a permitirnos inferir lo que pasa en toda la población, no va a ser completamente exacto, no va a ser idéntico que si tomáramos todos los datos de la población. Entonces lo que estamos considerando es que va a haber un pequeño error que pudiéramos cometer, y en este caso pues estamos tomando que el error posible es de 0.05, o sea, un error pequeño como del 5% visto en probabilidad, y por lo tanto quiere decir que el 95% de los datos se encuentran entre menos 1.96 y 1.96, y el valor que vamos a tomar de Z es muy importante. Este valor de Z va a ser 1.96 porque estamos suponiendo que la distribución de los datos que tenemos es normal. Entonces ahora sí vamos a calcular el tamaño de muestra. En este caso lo que estamos tomando es que el error que nos vamos a permitir es del 5%, escrito en decimal o en probabilidades 0.05, el valor de Z por lo tanto es 1.96, que acabamos de ver cómo se puede calcular, y los valores de P y de Q van a ser 0.5. P y Q son probabilidades, entre ambas siempre tienen que sumar 1. Si el problema no especifica nada, siempre se toman ambas como 0.5. A veces el problema especifica cuál es el valor de P, entonces el valor de Q va a ser 1 menos el valor de P. Y bueno, sustituyendo entonces estos datos en la fórmula para el tamaño de muestra, cuando se conoce el tamaño de la población, entonces vamos a tener, para empezar, que la fórmula va a ser Z cuadrada por P por Q por N, todo dividido entre N por E cuadrada más Z cuadrada por PQ. Entonces vamos a sustituir primero. Al sustituir tenemos 1.96 al cuadrado
por punto 5 por punto 5 por 106, que en este caso es el número de datos, dividido entre 106 por punto 05, que es el valor del error, no confundir con P con Q, son diferentes, más z cuadrado, que es 1.96 al cuadrado, por P por Q, que es punto 5 por punto 5. Para hacer las operaciones es muy importante fijarse en la jerarquía. Eso quiere decir que antes que cualquier cosa vamos a hacer primero los cuadrados. Entonces, cuando resolvemos los cuadrados, 1.96 al cuadrado es 3.8416 y 0.05 al cuadrado es 0.0025. Entonces, ahorita solo hice esta sustitución y vamos a hacer entonces ya las operaciones. Las siguientes operaciones que vamos a hacer son todos los productos por separado. Al hacer el producto de 3.8416 por punto 5 por punto 5 por 106 me da 101.8024. Es importante durante el proceso trabajar con todos los decimales, porque si no, entonces el resultado va a ser más inexacto. Y después hacemos el producto de 106 por punto 0025, lo cual da punto 265, y luego 3.8416 por punto 5 por punto 5, que da punto 9604. Se divide 101.8024 entre el resultado de la suma de punto 265 más punto 9604, y este resultado es 83.07, que redondeando da 83. Quiere decir que si tenemos 106 datos, con trabajar solamente 83 de ellos, no los 106 completos, vamos a poder tener una idea muy clara de cómo se comporta toda la población. En este caso, como el valor de n es pequeño, el tamaño de muestra es muy grande comparado con el valor de n. Sin embargo, entre más grande es el tamaño de la población, el tamaño de muestra va siendo proporcionalmente más pequeño con respecto al tamaño de la población. Eso quiere decir que si tenemos una población de miles, el valor de n va a dar cientos, y entonces ahí sí, de trabajar con miles a trabajar con cientos se nota mucho la diferencia. En este caso, de 106 a 83 pues no hay mucha diferencia, pero de cualquier forma es importante como proceso mostrar cómo se hace. Lo siguiente sería ahora elegir números aleatorios. Hay tablas de números aleatorios como la que pueden tener en los materiales de trabajo. Sin embargo, también hay muchos programas en internet que pueden calcular números aleatorios y es todavía más simple. Entonces, yo les sugiero que consulten esta página y ahí que generen los números aleatorios que van a necesitar. Cuando abren la página, les aparecen unos cuadros que hay que llenar. Primero, la cantidad de números a generar. Ahí tienen que escribir el tamaño de muestra que obtuvieron. En este caso, pues el tamaño de muestra aproximado con nuestros cálculos es 83. Es importante escribir el número en enteros, siempre redondeado. Y por otro lado, generar números entre 1 y pues el total de datos. En este caso, como teníamos 106 datos, por eso es 106. Luego se da a enviar y entonces se van a generar ya los números aleatorios. Cuando se le da a enviar, entonces se generan los números aleatorios. Aquí puse solamente una parte de los 83 números que se generaron, pero aquí hay algo muy importante. Justamente lo que estamos haciendo con esto es como sacando una especie de rifa. De los 106 números que había, es como si estuvieran en una urna, hubiéramos hecho un sorteo y fuéramos sacando número por número, y vamos a sacar 83 de esos números que son distintos, y esos 83 números me van a servir como referencia para mis datos. Es importante que el muestreo sea aleatorio y que estos números se generen de forma aleatoria para que no haya un sesgo, para que no haya como que se tomen nada más datos con ciertas características y no cualquier dato con la misma probabilidad. Entonces, al generarlos de manera aleatoria, lo que estamos haciendo es que se están tomando con la misma probabilidad cualquier número. Con los números aleatorios que se generaron, entonces voy a buscarlos ya en mi tabla y voy a empezar a marcarlos. En este caso, por ejemplo, de los números aleatorios, me dio el 1, el 2, el 4, el 6, el 7, el 10, el 11, el 14, el 15, el 16, el 17.
etcétera, ¿no? Entonces aquí justamente marqué los números aleatorios que me dio, los otros los dejo sin marcar porque solo voy a trabajar con los que me dieron de forma aleatoria, los otros no. Cuando ustedes trabajen su muestra de miles de datos, les decía que en lugar de trabajar con otros miles, van a trabajar ya nada más con cientos de datos y va a ser mucho más sencillo. Ahorita vamos a empezar una operación que es manual, en la cual tienen que tener cuidado, pero que también es bastante sencilla. Como lo que nos interesa del texto es saber cuál es la vocal que más se repite, entonces lo que vamos a hacer es, con los valores que se tomaron de forma aleatoria, con esas palabras que están resaltadas, vamos a contar cuántas de cada una de las vocales tienen. Entonces en este caso puse las letras A, E, I, O, U, y en cada caso voy a ir contando de esa palabra cuántas A's, cuántas E's, cuántas I's, cuántas O's y cuántas U aparecen. Por ejemplo, la primera palabra es solo A, pues entonces solo aparece una A y no aparecen las otras vocales. Las siguientes todos, donde aparecen dos veces la O y no aparecen las otras vocales. Me salto el tercera porque esa no me interesa. Sigo con algún que tiene una A y una U, y así empiezo a acomodar cuántas vocales tiene cada una de las palabras que seleccioné, nada más las de la muestra. En lugar de trabajar con toda la población, nada más voy a trabajar con la muestra, que va a ser mucho más sencillo, ya que para cada una de las palabras que fueron seleccionadas de manera aleatoria, conté cuántas A's, cuántas E's, cuántas I's, cuántas O's y cuántas U's tenía. Entonces lo que voy a hacer es que en la columna voy a volver a aprovechar que tengo Excel, entonces voy a sumar todos los datos. En lugar de hacerlo manual, lo voy a hacer de forma automática. Entonces me pongo en el mouse en la última celda y escribo, y textualmente escribo igual, suma, abro paréntesis y selecciono todos los datos de la columna, nada más de la A, sin la A misma, sino nada más los puros valores numéricos, todos los valores numéricos que estén. Ya que haya seleccionado todo, cierro el paréntesis y doy Enter. Aquí se puede ver cómo estoy seleccionando desde la celda C3 hasta la celda C108, que es donde están todos los resultados de las A's que conté para los valores seleccionados de forma aleatoria. Lo mismo que hice donde estaban los resultados de las A's, lo hago también para la E, para la I, para la O y para la U, y entonces veo que de acuerdo a la muestra que tomé, nada más a los que están seleccionados en amarillo, hay 47 A's, 56 E's, 30 I's, 33 O's y 19 U's. Entonces podemos con esto saber que la letra que más es frecuente en este texto es la E y la que es menos frecuente es la U. Que este es el resultado que necesitamos y es el que hay que exhibir. O sea, todo el proceso que hicimos fue nada más para esto. Este es un ejemplo que básicamente sirve con fines académicos para que ustedes puedan aprender cómo calcular una muestra. Sin embargo, por ejemplo, se pueden trabajar otro tipo de datos, como harán después en su evidencia de aprendizaje, como el caso de cuáles carreras estudian, cuáles son las edades que tienen con mayor frecuencia. Todo esto lo van a hacer también tomando una muestra del total de datos, y entonces aquí va a ser mucho más rico. Les decía que pues ahora la muestra no se nota mucho la diferencia. Teníamos 106 datos originales y acabamos trabajando con 83, pero si ustedes tienen un tamaño de población de miles, cuando hagan su muestra van a trabajar nada más con cientos, y ahí sí hay una diferencia importante. Otra cuestión que es muy importante mencionar es que cuando se conocen todos los datos se pueden numerar, y entonces es cuando se hace este proceso. Sin embargo, en ejemplos como por ejemplo los coches que hay en la colonia, pues no se pueden numerar todos los coches, no tenemos forma de hacerlo. Por lo tanto, para este proceso, para empezar, se utiliza la otra fórmula de
tamaño de muestra, que es cuando no se conoce el tamaño de n mayúscula, cuando no se conoce el tamaño de la población, y además no se puede tomar un muestreo así, sino que el muestreo aleatorio pues es tal cual salir a ver los coches e ir anotando de qué color son cada uno. Entonces, nada más como una aclaración, el proceso se puede llevar cuando puedo numerar todos los datos. Si no los puedo numerar, entonces la muestra aleatoria se toma directamente pues del conjunto de datos que se tiene, sin necesidad de numerarlos, sino nada más observándolos.